Explorando las historias no contadas, un viaje a los márgenes. En el tapiz de la historia, donde los grandes nombres brillan con luces cegadoras, hay una miríada de hilos silenciosos y tonos sutiles que cuentan una historia diferente. Son las historias de los anónimos, los héroes y heroínas sin nombre, cuya influencia ha moldeado nuestro mundo tanto como los poderosos que dominan los libros de texto. Como un arqueólogo textual, me deleito en excavar en estos intersticios de la historia, buscando las voces de los olvidados. Me inspiro en el conmovedor poema de Brecht, que pregunta sobre los verdaderos constructores de las pirámides y los soldados que lucharon en las batallas de Napoleón. Son ellos los que realmente han forjado la historia, no los pocos que se han llevado el mérito. En mi búsqueda, he encontrado historias fascinantes de personas cuyas vidas han sido relegadas a las sombras, pero cuyo impacto ha sido profundo. Hombres y mujeres, niños y ancianos, todos han desempeñado papeles esenciales en la configuración de nuestro pasado y presente. Como un detective literario, sigo pistas y descifro indicios, desenterrando los nombres y las historias ocultas detrás de los hechos. Es un proceso laborioso, pero infinitamente gratificante. Al igual que un guía turístico que desvela los secretos de una ciudad, disfruto compartiendo estos descubrimientos con otros. Quiero que la gente sepa que la historia no es solo un relato de reyes y reinas, sino también una crónica de gente corriente que ha hecho cosas extraordinarias. Mi trabajo como escritor y orador me permite ser un conducto para estas historias no contadas. Dedico horas a la investigación, leyendo documentos antiguos, entrevistando a descendientes y buscando cualquier fragmento de información que pueda arrojar luz sobre el pasado. Pero no solo busco hechos, busco las emociones, las motivaciones y los sueños de las personas reales. Creo que la historia no debe ser solo un registro de eventos pasados, sino una fuerza viva que nos ayude a comprender el presente y a dar forma al futuro. Al abrazar las voces de los anónimos, honramos su memoria y reconocemos el poder de todas las personas para influir en su mundo. Su pregunta sobre mi día a día me recuerda la naturaleza ecléctica de mi trabajo. Comienzo mi día con la tranquilidad de la mañana, dedicando tiempo a la lectura y la escritura. Luego, me lanzo a un remolino de obligaciones, entrevistas en la radio y la televisión, reuniones y compromisos públicos. Pero incluso en medio del ajetreo, encuentro momentos de conexión con la gente. Un día, mientras hacía la compra, un hombre me detuvo y me preguntó sobre la misteriosa muerte de Napoleón. Estas interacciones imprevistas añaden un toque divertido a mi día, recordándome que la historia está viva y respira en nuestras vidas cotidianas. Nuestra nación es un mosaico vibrante de culturas, un crisol de influencias que se han entretejido para crear una identidad única. La herencia indígena, la colonización española, las oleadas de inmigración de todo el mundo, cada capa ha dejado su huella en nuestro lenguaje, nuestra cocina, nuestro arte y nuestras almas. La influencia del humor judío, por ejemplo, está profundamente arraigada en nuestra cultura. Las sociedades italianas han dado a Argentina algunos de sus teatros de ópera más impresionantes. El barrio de la Boca de Buenos Aires, el lugar de nacimiento de los legendarios equipos de fútbol River y Boca Juniors, es un testimonio del impacto de la inmigración italiana. En el tapiz de la historia, las historias de los anónimos son hilos dorados que añaden riqueza y profundidad. Al abrazarlos, ampliamos nuestra comprensión del pasado, honramos el legado de nuestros antepasados y inspiramos a las generaciones futuras a creer en el poder de cada individuo para marcar la diferencia. La alfombra escondida, la historia oculta de la presencia afro en Argentina. Mientras las olas de la historia se apilaban, una capa de olvido ensombrecía la sabia y colorida influencia afro en el mosaico argentino. Los africanos, quienes llegaron en innumerables barcos como esclavos involuntarios, contribuyeron profundamente a la vibrante cultura del país. En los primeros albores coloniales, los afros representaban un tercio de la población de Buenos Aires. Como mano de obra esclavizada, su huella se entretejió en el tejido de la sociedad, imprimiendo su carácter en las palabras, las costumbres, las melodías y los ritmos que animan el alma de Argentina. Sin embargo, en una cruel ironía, la cultura blanca tejió un manto de negación sobre su presencia. La noción de Argentina como un país exclusivamente blanco borró a los afros de la narración histórica. Pero su legado permanece, aunque oscurecido, susurrando bajo la superficie. La esclavitud en Buenos Aires distaba mucho de la imagen romántica que algunos pintan.
Los esclavos se despertaban antes del alba para cultivar hortalizas, sus noches eran cortas y sus vidas, un tormento. La tasa de mortalidad era alarmantemente alta. Como carne de cañón en las guerras, los afros marcharon hacia la batalla, los primeros en caer. Su población se redujo drásticamente, su identidad diluida por el mestizaje y las epidemias que asolaron sus barrios. Durante la devastadora epidemia de fiebre amarilla, el barrio negro fue diezmado, con casi 9,000 víctimas afros entre las 14,000 registradas. La Guerra del Paraguay también cobró un alto precio entre las filas de los escuadrones pardos y morenos. A pesar de la segregación y la negación, la historia de los afros en Argentina se revela contra el olvido. María Remedios del Valle, una luchadora afro, fue la única mujer declarada madre de la patria, un testimonio de la contribución de su pueblo. Reflexionando sobre esta historia, uno se maravilla de la tolerancia y la convivencia que caracterizan a la nación argentina. La diversidad florece en este crisol de culturas, donde las influencias afro han dejado una huella innegable. Pero en el corazón de esta historia también residen las cicatrices de la injusticia. La esclavitud, la segregación y la negación han ensombrecido la verdad, ocultando una alfombra de riqueza y resiliencia que ahora debemos desvelar. El ajedrez, la noche porteña y el origen carnívoro argentino. El histórico Mundial de Ajedrez de 1927, celebrado en Buenos Aires, enfrentó al cerebro analítico de Alekhine, el campeón ruso, con la imbatibilidad de Capablanca, el prodigioso cubano. En aquella época dorada del ajedrez, los corresponsales extranjeros seguían con fervor la final. Capablanca, demasiado confiado, se dejó seducir por la magia nocturna de Buenos Aires. Los tangos de Carlitos Gardel, los espectáculos de cabaret y el ambiente vibrante lo alejaron del tablero. Contra todo pronóstico, Alekhine mantuvo su estoicismo y destronó al campeón invicto. El mundo del ajedrez quedó conmocionado, y los apostadores que habían confiado en Capablanca se enriquecieron. El Mundial no solo fue una batalla de ingenios, sino también un reflejo de la fascinante Buenos Aires de la época. Borges, Quinquela Martín y la Bohemia porteña invitaron a escritores de renombre como Pablo Neruda y García Lorca a sumarse a su efervescencia cultural. En medio del torbellino del Mundial, también encontramos ecos de la lucha política. Los anarquistas como Severino Di Giovanni, conocidos como expropiadores, asaltaron bancos para difundir el caso de Sacco y Vanchetti, condenados a muerte en Estados Unidos. La historia se impregnaba de un clima de convulsión, mientras Buenos Aires mostraba su versatilidad como crisol de ideas y emociones. La carne, tan intrínseca a la identidad argentina, también jugó un papel en el relato. Más allá de su sabor, el asado representaba un ritual social, una excusa para reunirse y compartir historias. Su origen se remonta a don Pedro de Mendoza, el conquistador español que fundó Buenos Aires en 1536. El ganado abandonado se multiplicó y, tras la segunda fundación de la ciudad en 1580, la ganadería se convirtió en la principal riqueza del Río de la Plata. El famoso antropólogo Charles Darwin quedó prendado del asado argentino durante su viaje en el Beagle. Los asadores de Juan Manuel de Rosas, el caudillo que lo invitó, deleitaron a Darwin con un asado con cuero, un manjar que el científico elogió efusivamente. Su influencia promovió el consumo de carne argentina en el mundo, especialmente en Gran Bretaña. La carne y el fútbol, dos pasiones nacionales, se entrelazaban en los asados de los fanáticos y en las celebraciones de los equipos. La historia del famoso Chitoro, padre de Diego Maradona, como asador prodigioso en el Mundial de México 86, ilustra la estrecha relación entre estos dos pilares de la cultura argentina. El Mundial de Ajedrez de 1927 no solo fue un juego de estrategia, sino también un mosaico de la vibrante Buenos Aires, su agitación política, su rica cultura y su profunda conexión con la carne. Cada pieza de este rompecabezas histórico nos ofrece un atisbo de la complejidad y el encanto de esta ciudad y esta nación siempre cautivadoras. Las costumbres arraigadas y las anécdotas inolvidables de nuestra tierra. En el corazón de nuestra cultura, convergen rituales y tradiciones que dan forma a nuestra identidad colectiva. Una de esas costumbres ancestrales es el asado, una comida compartida que trasciende las horas de cocina y se convierte en una celebración de la amistad y los lazos comunitarios.
En el ritual del asado, la carne se transforma en un manjar, cocinada con esmero en parrillas calentadas a la perfección, mientras el aroma del humo llena el aire. Antes de que comience el juego, el asado es un preludio esencial, un festín que alimenta tanto el cuerpo como el espíritu. La costumbre del mate, otro legado de nuestros antepasados guaraníes, se entrelaza con el asado, su suave aroma llenando el ambiente mientras las personas comparten historias y risas. Este ritual, adoptado por los jesuitas que llegaron a estas tierras hace siglos, ha perdurado en el tiempo, un testimonio de nuestra herencia diversa. A lo largo de la historia de nuestra nación, el mate ha sido un compañero constante. En las representaciones de nuestros próceres, encontramos imágenes de hombres y mujeres que sostienen con orgullo sus mates, un símbolo de unidad y tradición. Incluso el icónico San Martín, aunque prefería el café, se aseguraba de tomarlo en un recipiente de mate, una señal de su profunda conexión con la tierra y su gente. El arte de asar carne es otro rasgo definitorio de nuestra cultura. Un buen asador es un maestro de su oficio, con secretos transmitidos de generación en generación. La elección de la carne, el control del fuego y el dominio de la parrilla son habilidades veneradas, y aquellos que las dominan son elogiados por sus habilidades. El crítico de asado es un personaje temido, cuya opinión es recibida con cautela, ya que puede desmantelar incluso los asados más elaborados. El tesoro de anécdotas que se cuentan en nuestros asados pinta un vívido retrato de nuestra historia y nuestro carácter. Desde las desventuras de grandes músicos como Osvaldo Pugliese hasta los encuentros ingeniosos de Jorge Luis Borges, estas historias nos conectan con el pasado y nos hacen reír de nosotros mismos. Incluso nuestros íconos deportivos comparten un vínculo común con Barcelona. Messi, Maradona y Gardel, tres leyendas en sus respectivos campos, encontraron un hogar en el corazón del Barça. Gardel, en particular, era un apasionado aficionado del club, formando lazos estrechos con los jugadores y siguiendo al equipo por toda España. En los archivos del Fútbol Club Barcelona, las fotografías descoloridas capturan a Gardel en las gradas del estadio, rodeado de los grandes jugadores de la época. Esta conexión especial entre Gardel y Barcelona es un testimonio del poder del deporte para unir a las personas de diferentes culturas. Estas costumbres y anécdotas forman el tapiz de nuestra identidad, nos unen como pueblo y nos brindan un sentido de pertenencia. Son los hilos que tejen la rica historia de nuestra tierra y que continuaremos compartiendo con orgullo en las generaciones venideras. Explorando las calles y cementerios de Buenos Aires, una odisea histórica y cultural. En el tapiz de una ciudad, las calles dibujan historias silenciosas, cada nombre un eco de un pasado vibrante. Al recorrer las vibrantes avenidas de Buenos Aires, desentrañamos los secretos ocultos en sus adoquines. Una calle que me habla profundamente es la Avenida de Mayo. Como una arteria que leite en el corazón de la ciudad, se extiende desde la Plaza de Mayo, el epicentro de la historia argentina. Aquí, el pasado cobra vida ante nuestros ojos. La lucha contra los invasores ingleses, la revolución que alanó con acento agudo el camino hacia la independencia, y el establecimiento de la presidencia y el gobierno. Los imponentes edificios que bordean la Avenida de Mayo son testigos de siglos de transformación. La Casa Rosada, un símbolo de unidad nacional, se alza orgullosa, su color rosa evocando la fusión de facciones rivales. El Cabildo, otrora sede de autoridades municipales y lúgubre lugar de castigo, ahora observa el paso del tiempo. Siguiendo el curso de las calles, nos adentramos en la dinámica calle Corrientes. Una vez hogar de librerías y teatros, ha revivido su antiguo encanto. Las librerías, antaño cerradas, ahora rebosan de vida, invitándonos a perdernos en mundos de papel. El sesgo machista del entramado urbano de Buenos Aires es innegable. El 94% de las calles llevan nombres masculinos, mientras que solo el 6% honra a las mujeres. Es un recordatorio de las desigualdades persistentes en nuestra sociedad. Los cementerios de Buenos Aires ofrecen un viaje sombrío pero llamativo a través de la historia. El cementerio de la Recoleta, el segundo más histórico del mundo, alberga a las figuras más notables de Argentina. Aquí, en medio de opulentos mausoleos, descansan individuos que se enfrentaron en vida, pero ahora están unidos en la eternidad. La tumba más visitada es la de Evita Perón, una mujer que trascendió su humilde origen para convertirse en un faro de esperanza para los marginados. Su legado de justicia social y empoderamiento femenino sigue inspirando a personas de todo el mundo.
En el cementerio de la Chacarita, el espíritu del tango resuena en el mausoleo de Carlos Gardel. Los visitantes se acercan para pedirle favores y celebrar su inmortal melodía. El 11 de diciembre, el aniversario de su nacimiento, se convierte en una fiesta vibrante, llena de música, baile y devoción. En cada calle y cementerio, Buenos Aires revela sus capas de historia, cultura y emoción. Es un mosaico de recuerdos, sueños y la lucha continua por la igualdad y el progreso. Al sumergirnos en su laberinto urbano, no solo descubrimos una ciudad, sino también un reflejo de nuestras propias luchas y aspiraciones. El panteón de los íconos y los secretos del callejero. Entre las calles de Buenos Aires palpitaba una historia viva, un mosaico de nombres que guardaban un significado más allá de su mera designación. En el corazón del cementerio de la Chacarita, se erigía un monumento a la inmortalidad, la tumba de Carlos Gardel. Sus dedos, curiosamente fijos, recordaban su afición al tabaco. El panteón vecino albergaba a su inseparable compañero, Alfredo Lepera, el poeta que había tejido las palabras sobre las que Gardel había derramado su alma. Más allá, descansaban los restos de la poetisa Alfonsina Storni, cuyas palabras habían penetrado los corazones de tantos. El panteón de los artistas acogía a íconos como Luis Alberto Spinetta y Gustavo Cerati, cuyos ecos resonaban aún en las calles de la ciudad. El callejero porteño, con sus avenidas y calles, era un libro abierto que contaba las historias de sus habitantes. Avenida Cabildo, un homenaje a la Revolución de Mayo, se veía curiosamente interrumpida por los nombres de los virreyes, un guiño irónico a la historia. La pasión futbolera encontraba su expresión en el clamor popular por una calle dedicada a Diego Maradona, el ícono que había llevado el nombre de Argentina a las alturas. A pesar de la absurda reglamentación que retrasaba dicho homenaje, su legado vivía en la esquina Maradona, donde el Diego se había enfrentado al huevo Torresani. Ricardo, desde Italia, invitaba a Felipe a formar un equipo estelar de la historia. Para él, Leonardo da Vinci, cuya genialidad había trascendido los siglos, debía ocupar un lugar en esta alineación. También Beethoven, el músico prodigioso cuya sordera no había apagado su espíritu de libertad. Y finalmente, nuestro libertador, José de San Martín, un hombre consagrado al bienestar general. Fundador de bibliotecas, había sembrado la semilla de la cultura y la alfabetización. Sus palabras sobre los días de fundación de bibliotecas, alegres para los amantes de la libertad y tristes para los tiranos, revelaban su profundo compromiso con la educación. El callejero porteño y el panteón de sus íconos eran un testimonio de las vidas extraordinarias que habían moldeado el alma de Buenos Aires. Cada nombre, cada tumba, cada esquina contaba una historia que entretejía el pasado con el presente, recordándonos el poder perdurable de los sueños, la inspiración y el amor por la libertad. Un viaje al corazón de la independencia, la historia de Gregorio Araoz de la Madrid. En los confines de la independencia, donde las áridas tierras se entremezclan con el espíritu indomable, los ecos de una historia extraordinaria resuenan a través de los siglos. ¿Cuál sería mi papel en esta epopeya cinematográfica? Sin duda, desearía ser, el inmortal, el enigmático Gregorio Araoz de la Madrid, un hombre que vivió y murió por una causa que ardía en su corazón. Como un cabo o un sargento, me uniría a la tropa, compartiendo sus penas y esperanzas. En los aislados y remotos parajes que hoy son Bolivia y el norte de Argentina, donde la patria era más una idea que un territorio tangible, presenciaría el verdadero rostro de la independencia. La Madrid no fue un personaje común. Participó en más de un centenar de combates, desafiando la muerte una y otra vez. Su apodo, el Inmortal, nació de su capacidad sobrehumana para resurgir de las tumbas y seguir luchando. Era un estratega brillante, un líder intrépido que encabezó ejércitos con un coraje inquebrantable. En el torbellino de las guerras civiles, la Madrid se enfrentó a su némesis, Facundo Quiroga, el caudillo que representaba el espíritu indómito de las Pampas. Las sangrientas batallas entre ellos eran más que escaramuzas. Eran un choque de voluntades, un duelo entre dos hombres implacablemente determinados a imponer su visión de un futuro argentino. La historia de la Madrid está repleta de contradicciones y locuras. Fue un hombre que luchó por la independencia y luego se levantó contra su propio gobierno, un alma atormentada por la guerra y la política. Pero en medio de su tormento, mantuvo una llama inquebrantable de patriotismo, una creencia inquebrantable en la causa de la libertad. Encarnar a el Inmortal sería un honor inmenso,
una oportunidad de sumergirme en las profundidades de una historia que continúa inspirando y desafiando a las generaciones venideras. A través de su mirada, presenciaría el sacrificio, el valor y la fragilidad humana que marcaron el nacimiento de una nación. Conspiraciones y mujeres, un viaje por la historia. En el extenso panorama de las conspiraciones, mi mente se detiene en una que me fascina profundamente, el fallido complot contra Hitler en la guarida del lobo, conocido como la Operación Valquiria. Esta trama, que nació en las sombras del año 1943, reunió a valientes individuos que aspiraban a poner fin al reinado de terror del Führer y, quizás, incluso a la propia guerra. Haber sido parte de esa intrincada red de resistencia, en el corazón de una Alemania que se debatía entre el fanatismo nazi y el despertar de la conciencia, habría sido una experiencia extraordinaria. El reto de convencer a los leales seguidores de Hitler de la necesidad de su caída, el riesgo constante de traición y el peso de la posibilidad de fracaso habrían puesto a prueba mi coraje y resiliencia. La historia de la Operación Valquiria está plagada de momentos de intriga y heroísmo. Los conspiradores, muchos de ellos destacados oficiales militares, urdieron un plan para asesinar a Hitler y tomar el control del país. Pero la suerte no estuvo de su lado. Como si el destino mismo interviniera, el maletín que contenía la bomba cayó en el lugar equivocado, salvando a Hitler con heridas leves. Más de 750 personas fueron arrestadas y ejecutadas a raíz del complot fallido. Su sacrificio fue un testimonio de su determinación de acabar con la tiranía, aun a costa de sus propias vidas. La Operación Valquiria sigue siendo un recordatorio de la importancia del valor y la esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Otro aspecto que siempre me ha apasionado es el papel de las mujeres en la historia. A menudo relegadas a las sombras del relato tradicional, su contribución ha sido sistemáticamente subestimada. La frase, detrás de todo gran hombre, hay una gran mujer, resume la injusticia que se ha cometido con ellas. Cuando me embarqué en el fascinante viaje de escribir un libro sobre las mujeres, lo hice impulsado por la petición de mis lectoras. Su deseo de ver sus historias contadas me inspiró a profundizar en los archivos de la historia, desenterrando las vidas extraordinarias de mujeres que se atrevieron a desafiar las normas y romper barreras. En este libro, exploré el mundo de las brujas, el mito de Lilith, la primera esposa de Adán, que se negó a someterse a su dominio. Lilith se convirtió en un símbolo de independencia y desafío, un arquetipo que resonó en las feministas del siglo XIX. También me centré en las historias de mujeres que rompieron moldes, como Cecilia Grierson, la primera médica argentina. A pesar del acoso y la discriminación, obtuvo su título con honores, pero se le prohibió ejercer como cirujana por el simple hecho de ser mujer. Su perseverancia y determinación inspiró a generaciones de mujeres a seguir sus sueños. Las mujeres vinculadas a los movimientos de independencia merecen un lugar especial en la historia. Manuela Sáenz, la libertadora del Libertador, luchó junto a Simón Bolívar en la guerra por la independencia. Micaela Bastidas, compañera de Túpac Amaru, desempeñó un papel fundamental en la rebelión contra el dominio español. Silvina Ocampo, la talentosa escritora y esposa de Adolfo Bioy Casares, trasciende el papel de la mujer de. Fue una voz única y libre, que exploró temas tabú como la bisexualidad y la sexualidad femenina. Su escritura destaca por su calidad literaria y su capacidad de desafiar las convenciones. La vida de Alejandra Pizarnik, la poeta argentina, fue un torbellino de pasión y tragedia. Sus versos, llenos de dolor y esperanza, reflejan los tumultos de su alma torturada. Su trágico final es un recordatorio de la fragilidad de la existencia humana y del poder de la palabra para trascenderla. La historia está repleta de historias de mujeres extraordinarias que han luchado contra la adversidad, han roto barreras y han dejado un legado indeleble. Al contar sus historias, pretendemos inspirar a las generaciones futuras a seguir sus pasos, a desafiar las normas y a creer en el poder de sus sueños. La importancia de la historia y la ficción en la comprensión del pasado. Como un ávido lector, he experimentado de primera mano el poder transformador de la historia y la ficción para iluminar nuestro pasado y ampliar nuestra comprensión humana. Estos relatos, tejidos con las ideas y los anhelos de sus creadores, nos brindan una lente invaluable a través de la cual podemos contemplar las luchas, los triunfos y la complejidad de la experiencia humana a través de los tiempos.
Una historia particularmente conmovedora que me ha dejado una huella indeleble es la de las mujeres que lucharon incansablemente por la igualdad y los derechos civiles. Su valentía y determinación han dejado una marca indeleble en la historia, inspirando a innumerables personas a continuar su lucha por un mundo más justo. Para mí, es esencial contar sus historias, no solo para honrar su memoria, sino también para recordarnos el poder de la acción colectiva. Es profundamente injusto que estas mujeres hayan sido borradas de la historia oficial, y me alienta mucho que haya mujeres jóvenes que están alzando la voz, exigiendo su lugar en el relato histórico. Escribí 2 libros dedicados a resaltar las contribuciones de las mujeres porque creo firmemente que deben estar presentes en la llamada gran historia. Hasta que eso ocurra, continuaré escribiendo sobre sus inspiradoras hazañas. La literatura también ha sido un vehículo extraordinario para transportarme a diferentes épocas, permitiéndome experimentarlas vívidamente desde la comodidad de mi hogar. La obra de Borges, con su ingenioso juego con la realidad y la ficción, es un testimonio del poder evocador de la prosa. Su relato sobre Guayaquil, en particular, me dejó una impresión duradera, sumergiéndome en la atmósfera y las preocupaciones de un tiempo y un lugar distantes. Para aquellos que deseen ahondar en el pasado a través de la ficción, recomiendo encarecidamente leer El nombre de la rosa, de Umberto Eco. Esta obra maestra histórica no solo es un misterio fascinante, sino también un vívido retrato de la crisis del siglo XIII. Su atención a los detalles y su exploración de la filosofía, la literatura y las costumbres de la época la convierten en una experiencia de lectura inmersiva. El general en su laberinto, de García Márquez, es otra obra magistral que nos transporta a la mente de Simón Bolívar. Su escritura lírica ilumina las meditaciones y los dilemas de este legendario líder, ofreciéndonos una perspectiva única sobre el proceso de independencia de América Latina. Por supuesto, no podemos dejar de mencionar a Borges, cuyo juego constante con la historia y la ficción es una fuente inagotable de fascinación. Junto con Alejandro Bácaro, estoy explorando el vínculo entre estos 2 elementos en su obra, descubriendo los ingeniosos guiños y las trampas literarias que empleaba para engañar a sus lectores. En Argentina, El Martín Fierro, de José Hernández ocupa un lugar especial. Este poema épico narra la lucha del gaucho contra la injusticia y la opresión, retratando vívidamente un momento crucial en la historia del país. La sabiduría y la astucia de sus personajes siguen resonando hoy, recordándonos la tenacidad del espíritu humano frente a la adversidad. Inspirado por mi amor por la historia y la ficción, estoy embarcado en la escritura de mi primera novela. Ambientada en un momento histórico que entrelaza a España y América Latina, explora las complejas negociaciones y los giros inesperados que dieron forma al curso de la historia. A través de la historia y la ficción, continuaremos explorando el pasado, ganando sabiduría y encontrando conexiones con quienes nos precedieron. Estas narrativas nos vinculan con nuestra humanidad compartida y nos recuerdan el poder del espíritu humano para superar las dificultades y construir un futuro mejor. La historia, un tapiz vibrante de identidad y conocimiento. Un viaje por el vasto océano de la historia me ha llevado a una revelación profunda. Su belleza intrínseca, su poder transformador y su papel esencial en la configuración de nuestra identidad. No es la árida lista de fechas y batallas que nos enseñaron en la escuela, sino un tapiz vibrante tejido con los hilos de la humanidad, sus triunfos, sus tragedias y sus anhelos universales. La historia abarca tanto la grandiosidad de lo épico como la intimidad de lo cotidiano, desde los imperios que surgieron y cayeron hasta los artistas que pintaron el alma de la humanidad. Es la historia de las ideas, de los inventos que dieron forma a nuestro mundo y de las innumerables vidas que tejieron su trama. El estudio de la historia es un antídoto para la amnesia, un faro que ilumina nuestro presente al proyectar una luz sobre nuestro pasado. Al comprender nuestros orígenes, podemos apreciar el trabajo de quienes nos precedieron y el legado que han dejado. Como los anillos de un imponente árbol, los acontecimientos históricos se acumulan, dando forma a nuestra identidad colectiva. Desafortunadamente, a menudo la historia se ha reducido a un relato unilateral, centrándose desproporcionadamente en los conflictos y las batallas. Es hora de ampliar nuestro lente, de abrazar una visión más holística que capture el espectro completo de la experiencia humana. La historia de la música, del arte, de la ciencia y de las culturas diversas nos ofrece una perspectiva más rica y matizada. Para los jóvenes, la historia puede ser una fuente inagotable de inspiración.
Al conocer a aquellos que los precedieron, pueden ver reflejada su propia capacidad de coraje, ingenio y resiliencia. La historia les demuestra que no son meros espectadores, sino participantes activos en su propia historia. No son solo herederos del pasado, sino también arquitectos del futuro. El estudio de la historia nos proporciona un valioso manual de vida. Como las fábulas de antaño, la historia nos enseña lecciones de sabiduría práctica. Nos muestra los errores que se han cometido para que podamos evitarlos y los éxitos que se han logrado para que podamos emularlos. En un mundo cada vez más complejo y acelerado, la historia es nuestra guía, una brújula que nos ayuda a navegar las aguas turbulentas de nuestros tiempos. A medida que nos acercamos al futuro, los historiadores tendrán la tarea de estudiar nuestro presente. Tendrán una abundancia de información a su disposición, pero puede que les falten las valiosas cartas personales que eran tan esenciales para comprender el pasado. A pesar de este desafío, creo que las historias que contarán serán tan ricas y fascinantes como las que hemos heredado. Para desintoxicarme de la inmersión constante en las batallas y las conspiraciones, me sumerjo en los placeres de mi vida diaria. El ejercicio, el arte y el vínculo con mis seres queridos me brindan un respiro muy necesario. En mi jardín, cultivo mi pasión por la naturaleza, encontrando consuelo en el ritmo tranquilo de las estaciones. Estos momentos de renovación me permiten regresar a mi trabajo con renovado entusiasmo y una perspectiva más equilibrada, sabiendo que la historia es solo una parte de la rica tapicería de la vida humana. Últimas palabras, un reflejo de la existencia. Desde que mi pasión por la lectura se despertó, el mundo de los libros se ha convertido en mi santuario. Aunque intento desintoxicarme, me encuentro irremediablemente atraído por sus páginas. Mi pasión se extiende más allá de la literatura, abrazando el cautivador arte del cine y el teatro. El vino, ese compañero social, ha cautivado mi interés, lo que me llevó a embarcarme en la fascinante aventura de escribir su historia. Visitar innumerables bodegas, degustar los frutos de la vid y explorar su profundo significado social fue una experiencia enriquecedora. No soy un bebedor empedernido, sino un apreciador del buen gusto. En cada lugar que visito, busco deleitarme con los vinos y la gastronomía locales. Los momentos de desintoxicación son bienvenidos, pero lo que realmente me hace feliz es compartir estas experiencias con los demás. A través de la historia de la humanidad, una pregunta intrigante ha permanecido en las sombras: ¿quiénes acompañaron a los moribundos, recogiendo sus últimas palabras? Algunas son creíbles, mientras que otras no tanto. Las que compartiré con ustedes han sido presenciadas por testigos en el lecho de muerte. Una de mis favoritas pertenece a Mark Twain, el brillante escritor. Cuando se le preguntó hacia dónde se dirigía, al cielo o al infierno, respondió: por el clima, el cielo. Por la compañía, el infierno. Mis dos preferidas provienen de dos figuras que admiro profundamente. La primera es la del general Pancho Villa, el líder de la Revolución Mexicana. Cayendo en una emboscada, recibió una lluvia de balas. Al morir, miró a su acompañante y susurró: «Diga que dije algo». La conmovedora autenticidad de este mensaje me cautivó, así como el respetuoso silencio de quien anotó sus palabras, pudiendo haber optado por inventarlas. La segunda pertenece al cómico pionero del cine mudo, Buster Keaton. Rodeado de su esposa y amigos, un amigo comentó que los moribundos sentían un frío intenso en los pies. Keaton abrió un ojo y bromeó: «Todos los que se están muriendo, menos Juana de Arco». Y con ese toque de humor, se despidió del mundo, honrando su ingenio hasta el final. Así, estas últimas palabras se convierten en un reflejo de quiénes somos. Desde el anhelo de trascendencia hasta la ironía y el juego de palabras, nuestras últimas respiraciones pueden revelar nuestras pasiones, miedos y la forma en que elegimos enfrentar el inevitable viaje. Gracias por su presencia en este momento de reflexión. Espero haberles inspirado a apreciar la belleza de lo efímero y la importancia de vivir nuestras vidas con pasión y propósito.